tomando en cuenta de que los trabajadores del sector salud tienen el derecho de libertad de expresión como cualquier otro ciudadano, mi pregunta es ¿por qué se ha despedido a trabajadores del sector salud que han participado en la marcha del 19 de noviembre? Creo que es muy importante dejar claro, a nadie se ha despedido por la marcha, en ningún momento, sino que son todas las intervenciones y análisis que se hacen por parte de los equipos técnicos de recursos humanos que van decidiendo pues, aquellas personas que no tienen los componentes necesarios para dar una buena atención a la población salvadoreña y que, como repito, pues es la principal queja que tenemos de parte de la población salvadoreña. El ramo de salud ha tenido un incremento de $590 millones en 4 años. 590. Evidentemente, nosotros como sistema de salud estamos muy agradecidos porque esto ha permitido que pues todos estos cambios que ustedes están observando hoy se puedan dar. Y esto nos ha permitido incorporar tecnología, esto nos ha permitido incorporar procesos. Mi intervención diciendo que en relación al tema del presupuesto, no me siento satisfecha con las respuestas que usted me ha brindado en esta mañana. Queda claro que es la primera vez en muchos años que el presupuesto de salud se reduce, aunque han habido importantes aumentos en los últimos años, pero es la primera vez que también tiene una importante reducción. Porque aquí nosotros podemos ver el vaso medio lleno o el vaso medio vacío y cada quien elige si encuentra el pelo en la sopa o si se concentra en también las cosas positivas que están pasando, que son al final las que de verdad impactan a la población. La diputada Claudia Ortiz se quería pasar de lista, acusando al ministro de Salud de despedir a los médicos que participaron en una marcha opositora, pero no esperaba la épica respuesta que la dejó en ridículo. Diputada Ortiz. Muy buenos días, colegas. Buenos días, doctora Laví. También buenos días al pueblo salvadoreño. Gracias por la exposición también, doctora Laví. Y iré al grano en ese tema del presupuesto. La reducción del presupuesto del ramo de salud en relación con el presupuesto del año pasado. También el congelamiento del escalafón y en sí también la reducción de plazas que existirá para el año 2025 ha generado preocupación y descontento en la población en general y en particular en el sector salud, en los trabajadores del sector salud. En ese sentido y tomando en cuenta de que los trabajadores del sector salud tienen el derecho de libertad de expresión como cualquier otro ciudadano, mi pregunta es ¿por qué se ha despedido a trabajadores del sector salud que han participado en la marcha del 19 de noviembre? Despidos que se han hecho de forma verbal sin darles ningún documento escrito y sin dejarles ingresar a sus lugares de trabajo. ¿Y quién dio la orden, señor ministro? Muchas gracias, diputada. Yo creo que es muy importante que usted nos permita tocar estos temas para que pues, la población los pueda conocer. Primero quiero empezar con algo muy importante. Quizás la población debe hacer un poco de memoria y definitivamente queremos ponérselo a disposición. Desde el año 2002 hasta el año 2018, que fue el último presupuesto que se coordinó anteriormente, el presupuesto en el ramo de salud tuvo un incremento total de 390 millones. 390 millones. En todo este periodo de tiempo, desde el 2002 hasta el 2018. Solo en la administración del presidente Bukele, desde evidentemente el 2020, porque el presupuesto del 19 ustedes saben que no fue planificado por la administración del presidente y esta nueva Asamblea Legislativa, el ramo de salud ha tenido un incremento de $590 millones en 4 años. 590. Evidentemente, nosotros como sistema de salud estamos muy agradecidos porque esto ha permitido que pues todos estos cambios que ustedes están observando hoy se puedan dar. Y esto nos ha permitido incorporar tecnología, esto nos ha permitido incorporar procesos, esto nos ha permitido incorporar una serie de estrategias que nos permiten a nosotros ser mucho más eficientes. Bajando el gasto operativo, ustedes pueden ver el gasto administrativo del Ministerio de Salud es 4%, esto nos permite decir que somos eficientes administrativamente, sin embargo, ustedes saben que la eficiencia en salud significa mayor cobertura, no ahorro de dinero, sino que mayores capacidades de cobertura, nuevos servicios prestados,
nuevas atenciones brindadas, que es lo que antes no se tenía en el país, estrategias como la ley Nacer con Cariño, que creo que es muy importante. Ahora, partiendo de esto, ustedes se dan cuenta cómo evidentemente ante una situación emergente, como fue la situación de salud pública que hemos venido atravesando, entiéndase la pandemia, entiéndase las diferentes enfermedades de importancia internacional que han sido en 2 ocasiones, pues evidentemente los presupuestos tienen incrementos y disminuciones en base a la resolución de estas enfermedades. Pero repito, en 4 años el incremento ha sido 590 millones versus aproximadamente 390 millones en un periodo de casi 20 años, que es muy importante. Bueno, casi 20 años. Entonces, evidentemente el sistema de salud ha tenido una mejoría y ustedes lo pueden ver a la hora que ven todos los equipamientos. ¿Qué sucede? Todos estos procesos que hemos incorporado que nos hacen más eficientes definitivamente van recortando tiempo y van recortando pues ciertas acciones que diferentes personales o recursos estaban. En ningún momento se ha despedido a nadie por la marcha. Se están haciendo evaluaciones pertinentes, eso no lo pido yo, lo pide la población a la hora que hay malas atenciones en los diferentes centros. Usted puede preguntarle, diputado, a toda la población las situaciones que suceden en el día a día en las áreas de emergencia, en los diferentes centros de atención donde pues hay ciertos recursos que no cumplen con los requerimientos de atención al paciente. Entonces creo que es muy importante el ver cómo en todo este proceso de renovación que ahora se tiene en el sistema de salud hay estrategias que nos permiten ser más eficientes y que nos permiten también tener mayores evaluaciones correspondientes a aquellos recursos, evidentemente, que pues no están atendiendo bien a la población salvadoreña y que creo que es muy importante que todos lo conozcamos. Asimismo, creo que es muy importante dejar claro, a nadie se ha despedido por la marcha, en ningún momento, sino que son todas las intervenciones y análisis que se hacen por parte de los equipos técnicos de recursos humanos que van decidiendo pues aquellas personas que no tienen los componentes necesarios para dar una buena atención a la población salvadoreña y que, como repito, pues es la principal queja que tenemos de parte de la población salvadoreña a la hora de las atenciones. Muchas gracias. Sí. Para continuar en el uso de la palabra, señor ministro, entonces usted niega que han habido despidos por asistir a la marcha. ¿Qué puede decir de los casos que han trascendido públicamente de trabajadores del sector salud, incluso trabajadores sindicalizados, que están reportando en redes sociales y han denunciado también públicamente que al día siguiente de haber participado en la marcha o de haber intentado incluso participar, como es un caso de trabajadores de Sonsonate, también se les ha negado el ingreso a su centro de trabajo, se les ha negado un documento por escrito de ese despido y además no se les quiere dejar ingresar al momento de querer asistir y acudir a sus obligaciones. Sí, como le repito, definitivamente no se despidió a nadie por la marcha, se han tomado las acciones pertinentes en base al análisis de los equipos técnicos y esos son por la falta, el no cumplimiento de los deberes en relación a la atención de la población, que evidentemente todos vemos como en las redes sociales lo dice la población. Muchas gracias. Bueno, ministro, quedan grabadas sus declaraciones en ese sentido para que la población también las conozca, especialmente las personas afectadas por esta situación. Quiero hacer otras preguntas también, porque creo que es preocupante en un tema tan crítico para el desarrollo del país como es la salud pública, la reducción de presupuesto. No quiero entender mal, pero casi estoy entendiendo que está agradecido usted porque hay un recorte de $92 millones al ramo de salud en relación al 2025, del 2024 al 2025. Pero ¿cómo va a manejar el Ministerio de Salud y especialmente la red pública de hospitales esa reducción de plazas? Tenemos datos que al menos solo en el ramo de salud van a haber menos 1.119 plazas menos en el ramo de salud. Solo en el Hospital Rosales, según la propuesta de presupuesto, van a haber 324 plazas menos. Solo en el Hospital Bloom, 185 plazas menos. En el Hospital San Juan de Dios, 156 plazas menos. En el Hospital San Rafael, por poner otro ejemplo, 165 plazas menos. ¿Tiene un plan, señor ministro, para manejar la reducción del presupuesto sin afectar el ya golpeado, digamos, sistema de salud que tenemos? Que no necesito que
que usted me lo pida. Definitivamente estamos en contacto con la población que nos dice el sistema de salud no nos está dando una buena atención. Entonces, ¿cuál es el plan, señor ministro, para manejar esta sensible reducción de presupuesto? Bueno, creo que es importante ver cómo definitivamente, como usted lo dice, en algún momento el golpeado sistema de salud, pues en 20 años no tuvo incrementos en el presupuesto. 390 millones en 20 años. Pero nunca había tenido disminución de presupuesto perdón, también. Si me da el Por espacio. favor, ¿cómo Muchas no? gracias, diputada. En ese sentido, ver cómo en tan solo 4 años ha incrementado 590 millones es bastante distante de la situación que usted está tratando de plantear. No es solo el tema de saber que existe un incremento, no, sino que es de entender el contexto internacional y las situaciones que pasan. No es lo mismo la situación en un momento en el cual usted está teniendo afectaciones por una situación tan importante como es una emergencia de salud pública a nivel mundial, otras afectaciones importantes, y el hecho de que estos incrementos que en algún momento se dieron nos permiten establecer ciertas normativas, procesos, tecnología, ¿verdad?, que nos hacen mucho más eficientes. Le voy a poner un ejemplo. El caso de la digitalización. Tenemos 100% digitalizado el sistema de salud. Evidentemente, esto nos ha cortado una cantidad de procesos que nos permite ahora poderle brindar una atención. Y quiero recalcarle algo. Lo que estamos haciendo es que el sistema de salud sea mucho más eficiente, disminuyendo el gasto administrativo, operativo. ¿Para qué? Para poder poner a disposición mayor gasto en el aspecto de recursos humanos que da atenciones directamente a la población. A eso cabe recalcar que existe todo un equipo de recursos humanos que está encargado de ver el cumplimiento, las competencias que tiene que tener de alguna manera todo el personal. ¿Por qué? Porque al final son los que atienden a la población y una mala atención no se va a permitir. Entonces creo que es muy importante el ver cómo en efecto el sistema de salud ha tenido un importante incremento en tan solo 4 años, más importante o todavía mucho mayor que lo que tuvo en 20 años, y esto nos permite evidentemente tener tecnología, procesos, equipos que nos acortan el tiempo y que nos permiten hacer mucho más eficientes, y esto permite ingresar más recursos especializados para las atenciones que la población necesita. Por años no hubieron cardiólogos en el país, por años no hubieron especialistas que hicieran endoscopías en el país, y evidentemente ¿qué pasaba? Este presupuesto que nunca creció fue acortando las posibilidades, aparte de los intereses de sectores específicos que no querían que existiese más especialistas de este tipo, porque probablemente eso iba a generar que hubiera una disminución de sus ingresos en el sector privado. Hoy todo este recurso que se está estructurando, se está ordenando y se está haciendo más eficiente. Como todos saben, en cualquier entidad que maneja fondos, lo que se trata es hacerlo lo más eficiente posible para poderle enfocar todos los recursos a su target de acción. ¿Y cuál es ese target? Las atenciones médicas, las atenciones especializadas. Entonces, estamos enfocados en poder dar esa vuelta a todo el sistema de salud para poderle poner a la población aquellas personas que definitivamente le van a dar la atención correcta a la población salvadoreña. Muchas gracias. Gracias. Una consulta. En la clasificación de plazas se establece administrativo, de servicio, técnico. El personal que está clasificado como plazas técnicas o personal técnico, ¿a qué se refiere? ¿Son médicos, enfermeras, personal que está dedicado específicamente a la atención, doctora Laví? Bueno, en el aspecto específico de las clasificaciones, la parte técnica tiene una gran cantidad de ramas en la parte de funcionamiento. Y yo creo que es bastante complejo que se lo pueda explicar, pero creo que es muy importante que usted conozca que evidentemente todo el personal básicamente que se necesita para poder atender a la población, inminentemente médico, ese es el que estamos precisamente tratando de incrementar. Y eso se va a lograr haciendo mucho más eficiente aquellos procesos que ahora ya no son necesarios, porque definitivamente se instauró tecnología, se instauró un sistema específicamente
digital que nos permite conocer lo que está sucediendo en abastecimiento, que nos permite conocer lo que está sucediendo en las farmacias, que nos permite conocer cada uno de los procesos del paciente. Entonces, creo que eso es lo que trato de comentarle. Estamos tratando de hacer mucho más eficiente el sistema de salud y, por supuesto, esto se alcanza haciendo las evaluaciones pertinentes por parte de todos los equipos técnicos de recursos humanos, que ellos son los expertos en este tema. Permítame insistir en la pregunta porque creo que es muy importante. En la clasificación del personal por actividad del ramo de salud, como de los presupuestos de los hospitales de la red pública, tenemos una clasificación de personal de gobierno, personal ejecutivo, personal técnico, personal administrativo, de servicio. Mi pregunta es muy relevante y creo que es importante que usted, como titular de la cartera, y o si no, su equipo que le acompaña, nos pueda dar la respuesta si el personal técnico equivale específicamente al personal que da atención. Es importante porque de las, por ejemplo, 1.119 plazas que se estarían suprimiendo para 2025, 533 son personal técnico, solo en el ramo de salud. Y en los presupuestos de cada uno de los hospitales nacionales, la mayor reducción de plazas está justamente en esa clasificación de tipo de personal. Entonces, es muy importante, si usted nos está afirmando en este momento, que se va a recortar donde se tiene que ser más eficiente para destinar ese recurso a la atención en salud, pues mi pregunta es pertinente en el sentido que si ese personal técnico, que es el que más se recorta, es el que está dedicado a la atención. Sí, como le repito, se lo voy a poner un poquito más claro. Quizás solo repetir, en el personal técnico existen diferentes participaciones que van desde los laboratorios, que van desde el área de servicios de apoyo, que van de muchas áreas de funcionamiento, de las hospitalizaciones. Entonces ahí se incorpora un montón de personal que definitivamente no es personal médico y no es personal de enfermería. Ahora, se está haciendo un análisis de funcionamiento de todo el sistema, no solo por hacer la parte eficiente, sino que por aquellos recursos que de alguna manera no están cumpliendo con sus deberes y sus obligaciones para con los pacientes, se sigue el debido proceso correspondiente. Entonces, eso es parte del funcionamiento normal de toda institución. Ahora, todas estas personas técnicas, si su pregunta es si son médicas o no médicas, evidentemente pues no son médicas porque son técnicas. Entonces, quizás esa parte en la aclaración, ¿verdad? Muchas gracias. Gracias, señor ministro. Tiene la palabra el diputado William Soriano. Gracias, presidente. Ministro, quiero agradecerle en nombre del Departamento de la Unión por la nueva unidad de salud en San José La Fuente. Queda bien lejos, pero quedó hermosísima, quedó con todo lo que necesita el pueblo josefino para ser atendido. Quiero también felicitarlo por buscar la excelencia y la eficiencia en el uso de los recursos, a diferencia de otros que llegaron a pedir dinero para más asesores y que nunca votaron para los incrementos en salud por más de 500 millones de dólares. Hay que ser congruente con lo que uno plantea y con lo que uno también dice y hace. Hemos visto importantes inversiones. Decían que el Hospital Rosales nunca se iba a hacer, que solo era un render, que era una promesa. Vayan allá por la calle. Vayan a ver cómo va el avance. Hemos visto también importantes inversiones en todo el sistema de salud. Usted estuvo, creo que me lo encontré en una de las visitas que hice al Hospital Sacamil, donde hice uso del sistema público para ponerle las vacunas a mi hijo. Y me llevé la grata sorpresa que todo el esquema de vacunas que un padre necesita para su hijo recién nacido está disponible y completamente gratuito en el sistema de salud salvadoreño, incluyendo la hexavalente, que es bastante cara también en el sistema privado. Estamos dignificando la salud de los salvadoreños desde el parto, inclusive desde antes, el seguimiento que se le da a las madres a través de la nueva ley que aprobamos. Algunos van a cuestionar, otros van a decir,
no hay medicinas, pero vayan a ver los hospitales, los almacenes, cómo se están comprando mejores medicamentos, más eficientes. Usted nos ha presentado una serie de medicamentos que ahora están a disposición de la población. Claro, cuando se desconocen de los temas, especialmente en salud, se puede decir cualquier tipo de afirmaciones, pero no son ciertas. Usted, ministro, nos ha hecho una presentación bastante completa de cómo están también invirtiendo en el nuevo hospital de Nejapa, las 5 unidades de salud que pronto se van a inaugurar, las 2 que acaban de inaugurar recientemente, las mejoras que se le han hecho al Hospital de Santa Rosa de Lima para atender a la gente de mejor forma, operaciones laparoscópicas, nuevos procedimientos, atención de personas que tienen insuficiencia renal en el departamento de La Unión. Y yo solo le puedo decir, ministro, gracias. Gracias a usted y a su equipo de trabajo que han hecho una labor titánica para poder transformar un sistema de salud que ofrecía mal servicio y casi que migajas, como dice la política de Costa Rica. Definitivamente, ministro, no es una labor sencilla la que usted está liderando. Y en algunas ocasiones me he encontrado haciendo visitas en los hospitales públicos y me lo he encontrado a usted trabajando ahí también, atendiendo a la población, verificando que la atención que se le dé a la población sea la adecuada. Y nosotros le vamos a apoyar. Si usted tiene que hacer transformaciones en el sistema de salud pública porque hay personal que no está cumpliendo con los requerimientos de atención digna que le tenemos que brindar a la población, pues se van a hacer los cambios necesarios. Esa es la transformación verdadera que tenemos que darle a la gente. Cuando se habla de una vida digna, de una salud digna, comencemos por el servicio que se le brinda a la población. Ya se acabaron los tiempos en los que solo llegaban a devengar y que la salud de la población pasaba a segundo plano. Basta de defender esos intereses. Basta de defender a elementos que están acostumbrados a drenar recursos del Estado en detrimento de la salud pública. Lo felicito por haber logrado la digitalización del 100% del sistema de salud pública. Eso solo lo había visto yo en el primer mundo, donde cualquier paciente y cualquier doctor tienen acceso al expediente del paciente en cualquier lugar. En cualquier lugar. Hemos tenido avances significativos. Falta mucho por mejorar, claro. El camino que se ha avanzado es bastante. Falta mucho, sí, tenemos que seguir mejorando en muchas áreas. ¿Qué se está haciendo? Se está haciendo. Y nosotros como Comisión de Hacienda, yo como diputado del Departamento de La Unión, quiero externarle mi agradecimiento y mi compromiso también con su labor, señor ministro, porque lo hemos acompañado a usted también en territorio. Lo hemos acompañado en visitas a los hospitales, a las unidades de salud. No solo ir a agarrar allá un megáfono y firmar una carta, o venir a decir aquí al pleno una cosa y hacer otra en las votaciones. Hemos estado con usted en los hospitales, en las unidades de salud, llevando a cabo solicitudes para que se puedan intervenir ciertas áreas de segundo nivel de atención. Ese es nuestro deber. Y usted como ministro no solo demostró durante la pandemia tener todo lo necesario para poder enfrentar la crisis de salud mundial, sino también tener el conocimiento necesario para poder transformar el sistema de salud que le queremos heredar a la futura generación. Gracias, ministro. Muchas gracias, diputado. De verdad que el sistema de salud tiene un solo objetivo y es hacer lo humanamente posible por salvaguardar a su población. Eso es lo que nos encomendó el presidente, eso es lo que nos mandatan a través de todas las diferentes leyes que están aprobando y eso es lo que se está tratando de hacer paso a paso. Nos hace falta todavía mucho, pero definitivamente en tan corto tiempo hemos visto un crecimiento muy importante en el sistema de salud que pone solo a cumplirnos un objetivo, beneficiar a la población salvadoreña. Muchas gracias. Diputada Susi Callejas, diputado Ortiz. Gracias, presidente. Señor ministro, bienvenido y como siempre, yo más que agradecida con usted por todos los casos que se han podido atender gracias a sus buenos oficios. Yo quiero hablar sobre el nido. Quiero que nos comente toda la inversión que se va a hacer en salud, en el área específicamente de primera infancia, de niñez, en atención para adolescencia también. El hecho de que
el 100% de las niñas y adolescentes estén cubiertas ya con su vacuna de VPH es bien importante porque es realmente una prevención. Yo me acuerdo cuando yo estaba adolescente, que en ese tiempo eran 3 vacunas, era súper caro, solamente se ponía en el sector privado. Habían como varios requisitos para que se pusiera esa vacuna, y también después se dieron cuenta de que la vacuna no era para las cepas que afectaban directamente a las mujeres de Latinoamérica, que tenemos sobre todo tipo O, RH positivo en sangre, que son otras cepas de las más de 250 que están descubiertas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, qué bueno que se haya avanzado, pero en verdad a mí me interesa bastante que nos cuente, porque aquí nosotros podemos ver el vaso medio lleno o el vaso medio vacío, y cada quien elige si encuentra el pelo en la sopa o si se concentra en también las cosas positivas que están pasando, que son al final las que de verdad impactan a la población. Entonces, coméntenos por favor sobre el nido, sobre cuál es la etapa de construcción del proyecto en la que van, qué vamos a ver en 2025, y también todo el tema relacionado a la atención de la salud materno-infantil, por supuesto, y los avances en cuanto a la digitalización y al expediente único de identidad que impacta la parte en salud y por supuesto que se comparte con la parte educativa. Gracias, ministro. Con mucho gusto. Definitivamente creo que el avance que se ha tenido en toda la estrategia para la atención de la niñez ha sido impresionante. En corto tiempo, primero se hizo un levantamiento de toda la información. Los diferentes equipos que están a lo largo de todo el territorio están velando por aquellas madres que están incluso previo al embarazo, de que tengan toda la información a disposición, de que tengan todo el acompañamiento una vez están con el embarazo, el soporte, las diferentes capacitaciones que van recibiendo para que ellos vayan conociendo cada uno de sus procesos. Creo que también es importante recalcar que ahora se está cumpliendo un marco normativo a nivel nacional en el cual se evitan una serie de violaciones ginecobstétricas que sufrieron por muchos años la población, y que ahora prácticamente hay un cambio rotundo en este sentido y que nos permite evidentemente hacer ese momento que es único y hacerlo especial, que de alguna manera siempre sucedían muchas situaciones difíciles que la población pues resentía, que al final era una alegría la llegada de un nuevo integrante de la familia, pero el proceso era difícil. Ahora eso ha cambiado totalmente. Creo que hay que entender que también en parte en ese proceso se ha incorporado, y esto es muy importante, se ha incorporado el que todos los niños ya tengan su número único de identidad, y esto nos permite el poder conocer y el poder ir midiendo una serie de indicadores que nos van diciendo francamente una reducción importante y objetiva, más del 50% de disminución en la mortalidad materna, y esto es un dato muy importante que se ha alcanzado en el territorio gracias a toda la implementación del marco normativo que viene siendo liderado por el despacho de la primera dama. Creo que todas las madres salvadoreñas y todas las familias salvadoreñas hoy están disfrutando de una realidad totalmente diferente de lo que es la llegada de un recién nacido, pero también el acompañamiento, y este acompañamiento no solo es después del momento tan importante del nacimiento, sino que antes, incluso antes del embarazo, y eso es con el apoyo, la información, el soporte nutricional a la hora del trabajo, evidentemente de parto, el tener las condiciones, la infraestructura que se está totalmente adecuando a una concepción del nacimiento totalmente diferente que antes no se tenía. Ustedes veían las unidades, las maternidades, donde prácticamente todas las madres estaban pegadas a una cama, casi que sujetas con una serie de dispositivos que no permitían este mecanismo tan fisiológico y normal que es el momento del nacimiento. Ahora todo esto se ha cambiado y se ha incorporado los lineamientos a través de los procesos que incorpora la ley, que nos permiten que el proceso del trabajo de parto sea diferente, esté acompañado en todo momento, se esté implementando toda una serie de estrategias que permiten o que facilitan ese momento tan importante, porque al nacimiento lo más clave es que la mamá esté totalmente tranquila, relajada, para que todo ese proceso fisiológico se logre cubrir. Pero ahora también vemos
cómo esto se incorpora todavía a un nivel más grande, y eso es el nido. ¿Qué es el nido? Es toda una infraestructura que tiene los componentes necesarios para poder brindar esas áreas, unidades de trabajo de parto, UTPR, que definitivamente van a poder hacer mucho más fácil, agradable, pero sobre todo mucho más especial ese momento del nacimiento de un nuevo salvadoreño. El nacimiento no es algo incómodo, definitivamente hay todo un proceso que las madres pueden llevar de mejor manera, y eso sí se cuentan con los lugares idóneos, y esto representa el nido. No solo son unidades de UTPR, sino que son áreas de información, de capacitación, de asesoría en todo momento con personal que definitivamente va a hacer que este momento tan especial realmente sea especial, y no como por muchos años fue en el país. Esto está prácticamente en este momento en proceso de construcción. Ya está todo el proceso de licitación, terracerías y todo esto, y ustedes pueden ver que se está haciendo a través de los mecanismos correspondientes para que haya una participación de los diferentes áreas de infraestructura que puedan hacer realidad todas las especificaciones, cumplen los componentes necesarios para tener unidades de trabajo de parto, las áreas neonatales que son tan importantes, pero también un área de entrenamiento para las madres, y que de esta manera se pueda completar al 100% el conocimiento y se puedan lograr los máximos beneficios que la misma evidencia científica ha demostrado. Esto no sale de la manga, esto sale de la evidencia científica internacional. Y en esto el despacho de la primera dama ha sido muy enfático en poner a disposición la mejor evidencia científica internacional para que los salvadoreños puedan disfrutar de recibir una atención en algo tan natural, que no es un proceso que deba de verse en un hospital, sino que es un proceso tan natural y no un proceso que tradicionalmente, como antes, se catalogaba casi como un manejo hospitalario ante una enfermedad. Lo primero que se hacía era poner un suero, cuando realmente pues no era necesario, porque es un proceso natural, y yo creo que es muy importante. Esto se acompaña de los marcos normativos de la ley Nacer con Cariño, Crecer Juntos y Amor Convertido en Alimento, que ustedes han aprobado en esta nueva Asamblea Legislativa, y al cual soy muy enfático. Vemos cómo ahora la mayor parte de la población, casi el 70% de la población, está dando lactancia materna exclusiva en la primera hora de vida. Esto es muy importante, porque todo este presupuesto que está asignado no solo no se enfoca para las infraestructuras, que evidentemente son importantísimas, porque no solo las infraestructuras en específico, el nido y las áreas relacionadas sirven para atender el trabajo de parto, sino que para educar, para capacitar, para el tema de enseñanza sobre la alimentación, que es tan vital, sobre la estrategia de lactancia materna exclusiva, que es fundamental, porque es todo lo que necesita el recién nacido para poder tener las defensas, los nutrientes necesarios en ese momento. Yo creo que es clave también mencionar cómo ahora la población pues se ve con mucha más información que permite que se vayan tomando acciones que son beneficiosas para el cuidado de la salud de los recién nacidos, que anteriormente pues eso estaba básicamente con desconocimiento. También se está apoyando en algo que todos conocemos a nivel internacional, es muy importante, es el tema nutricional. Y esto se está alcanzando desde la visión integral del despacho de la primera dama, y por supuesto de la primera dama, que viene liderando todo el concepto de garantizarle a los recién nacidos, pero también a la población de niños y adolescentes, que tengan el desarrollo, el neurodesarrollo o el desarrollo temprano con mayor capacidad posible. ¿Y esto cómo se logra? Bueno, evidentemente limitando los procesos de enfermedades que ellos puedan tener y que puedan generar un acortamiento. Yo creo que ustedes pueden ver cómo esto nos va enfocando a algo que es muy importante, los sistemas de alimentación sostenibles, y esto incorpora muchos componentes y muchas instituciones que al final tienen un solo objetivo: brindar el bienestar de la población. Y como evidentemente lo que tenemos que realizar es por prioridades, lo primero que hay que brindar es la salud y el bienestar de la población recién nacida y del núcleo familiar, porque es lo que nos da el futuro de nuestro país. Yo creo que los avances son
indudables. Hoy estamos viendo cómo se incorpora una serie de estrategias en las diferentes también redes hospitalarias que están conformándose en redes para poder brindar estas atenciones en complemento al nido, que creo que es muy importante, y sobre todo todas las estrategias que van sumando el poder tener ventiladores mecánicos de alta frecuencia para nuestros neonatos recién nacidos, incubadoras adecuadas, áreas climatizadas, áreas de descanso para las madres, que creo que son vitales, el poder tener los bancos de leche, los centros recolectores, ¿verdad?, que están a nivel nacional. Ahora ustedes pueden ver las salas de lactancia materna que son implementados en todo el país. Esto nos está posicionando a nivel internacional como uno de los países que está aplicando la evidencia científica internacional con una eficiencia muy importante, y sobre todo que le está dando o que está dignificando a la familia en todo momento. Yo creo que el poder ver a una madre que está en un periodo de lactancia materna, tener un área donde poder ir a dar lactancia, donde poder extraer su leche para poder posteriormente dárselo a su bebé, eso nunca se hubiera alcanzado en el país si no se hubiera tenido una visión en la cual lo más elemental es el bienestar de la población y iniciar por pues la familia. Creo que también es muy importante el recalcar cómo ahora la vacuna del virus del papiloma humano está a disposición desde los 9 años básicamente hasta los 21 años en las niñas. Esto nos permite protegerlas sobre una situación que es inminentemente la principal causa detonante de cáncer en el cervix. Y esa estrategia que ahora se está haciendo en El Salvador a tan solo la aplicación de una sola vacuna. Ya no es necesario la cantidad de dosis, las 3 dosis. Ahora la evidencia científica ha demostrado cómo solo es necesario la colocación de una dosis de la vacuna. Nos permite evitar un riesgo inminente de una de las enfermedades de salud pública que al inicio de la administración del presidente Bukele era la responsable de cobrar muchas vidas de salvadoreñas a causa del cáncer cervicuterino. Sabemos que la patología oncológica sigue cobrando vidas a nivel internacional y en El Salvador pues también no es la excepción, pero se están haciendo todos los esfuerzos. ¿Y qué ejemplo? Que el esfuerzo que se está llevando en el país es de los mejores. Bueno, que evidentemente los países de la región de las Américas pues no lo tienen, no lo están implementando, y nosotros estamos observando ya reducciones significativas, objetivas, medibles en indicadores de la reducción de la patología oncológica cervicuterina a través de la aplicación de estrategias tan importantes, y que esta evidencia existió desde hace muchos años atrás, décadas, y nunca se tomó en consideración el poder hacer algo por el principal responsable, no es el segundo ni el tercero, el principal responsable del cáncer de cervix. Si esto existió desde hace tiempos, si sabíamos que el principal agente causante del cáncer cervicuterino era el virus del papiloma humano, ¿por qué nunca antes se tomaron acciones para poder llevarle la medicina necesaria a la población salvadoreña cuando siempre estuvo a disposición? Muchas gracias. Gracias, señor ministro. Solamente quisiera hacer una consulta más que tiene que ver con la estrategia también que se está implementando en el ministerio, bueno, en todo el sistema de salud en cuanto a los trasplantes de órganos. Como se ha sabido por muchos años, El Salvador no podía realizar trasplantes de órganos en sus hospitales, ni siquiera en aquellos privados. O sea, simplemente no habían los suficientes especialistas ni todo el equipo especializado para hacerlo, pero además nosotros en la gestión anterior aprobamos una ley de donación de órganos que en nuestro país es de órgano de persona muerta, ¿verdad? Viva, perdón. Entonces, y viva también, ¿no? Viva y muerta, no, viva, ¿cierto? Entonces, pero también cómo va avanzando la ejecución de estos programas, cuántas personas se han visto beneficiadas, cuál es la estrategia para el próximo año también de incrementar a todas estas personas que se ven beneficiadas y que ya no tienen que andar en la zozobra total, porque a veces un trasplante de órgano fuera del país son cientos de miles de dólares que vuelve realmente impagable e irrealizable el trasplante. Por favor, gracias, ministro. Sí, yo creo que eso ha sido un punto muy importante. Antes el país no tenía la oportunidad de hacer trasplantes. Básicamente se realizó 1 o 2 trasplantes en el Hospital Rosales, luego se suspendieron estas intervenciones porque no había cobertura del medicamento. Todos sabemos que luego de un trasplante necesitamos tomar un medicamento que van, digamos, haciendo que el cuerpo vaya aceptando este nuevo órgano que es de una persona lo más cercano
posible a ser compatible, y esto se mide a través de una serie de pruebas de histocompatibilidad. Yo creo que es muy importante. Pero también el ver cómo se dejó de lado porque se consideró que esto era un costo y prácticamente no había una opción o una terapia de sustitución renal que fuera para aquellos pacientes pues, que tenían mucho por delante, o para aquellos pacientes que cumplieran las condiciones o los requerimientos de la evidencia científica. Ahora sabemos que la terapia de sustitución renal más efectiva que existe, más costo eficiente que existe, es el trasplante renal. Y teníamos en El Salvador una cantidad de familias que tenían a disposición o el deseo de poner, o contaban con los dos complementos más importantes: el paciente que tenía la afectación y el órgano a través de un donador. Pero no había facilidad de acceso porque no existía el sistema de salud pública con las capacidades. Y no solo eso, el sector privado prácticamente no tenía capacidades o eran extremadamente limitadas, en lo cual el costo era importantísimo. Hoy vemos cómo en El Salvador no solo pasamos de no hacer trasplantes, sino que en el sistema de salud pública, sino que estamos pasando a tener ya 3 hospitales haciendo trasplantes. Eso es el Hospital Bloom, el Hospital Rosales, el Hospital Sacamil, lo cual están incorporando cerca de un trasplante semanal. Queremos avanzar todavía mucho más. Esto nos permite hoy ofrecerles una respuesta inmediata a aquellos pacientes que evidentemente pudieran resolver de la mejor manera su afectación de insuficiencia renal crónica a través de una terapia sustitutiva tan eficiente como es el tema del trasplante renal. Y para esto se ha conformado un equipo de especialistas que está pues, partiendo de nefrólogos, urólogos, cirujanos vasculares, que son los expertos en hacer este procedimiento, y se ha puesto todo el complemento que ellos necesitan. Y fundamentalmente el medicamento que ahora la población puede tener a disposición, incluso que se despacha a aquellos pacientes que recibieron en algún momento un trasplante, aunque no hubiera sido en el sistema de salud pública. Este medicamento tiene un alto costo y hasta cierto punto debe tomarse todos los días para poder generar que no haya rechazo del órgano. Entonces, si hay una terapia que ha demostrado ser eficiente, bueno, pues pongámosla en marcha. Y si para ponerla en marcha necesitamos tener tecnología, equipamiento, recurso humano, que existe recurso humano, pero que no tenía de alguna manera acceso a los equipos, hoy se está poniendo a disposición y se están salvando muchas vidas a través de la terapia. Esto no hubiera sido posible si no hubiera aprobado una ley de trasplante que ustedes precisamente aprobaron y que nos permite ahora desarrollar. ¿Qué es lo que sigue en estos procesos? Todo va paso a paso. Bueno, incrementar el número de trasplantes, evidentemente, incrementar los tipos de trasplantes, y eso se está consolidando a través de proyectos específicos en los cuales pues, van a hacerse este tipo de intervenciones que ya lleva su curso bastante avanzado, y que creo yo que ustedes van a poder evidenciar cómo nuestro país está pues mejorando todas estas condiciones para pacientes que habían quedado prácticamente, como decimos en salvadoreño, ya desahuciados, o prácticamente estaban ligados o amarrados a un alto costo de lo que representa una hemodiálisis. Por años sufrieron en el oriente del país diferentes situaciones en las cuales pues, ni el sistema de salud ponía a disposición la terapia de sustitución renal, ya sea hemodiálisis o diálisis peritoneal continua ambulatoria, pero tampoco ponían mucho menos a disposición una terapia como de sustitución renal como el trasplante. ¿Y eso a qué lo llevaba? Básicamente a tener que ir al sector privado, en la cual los costos, como todos ustedes saben, andan arriba de $100 una terapia de hemodiálisis, y esta debería de realizarse al menos 3 veces al día. A la semana, correcto. Y no solo eso, sino que el tiempo que requiere una hemodiálisis son 4 horas, y posterior a estas 4 horas prácticamente el paciente sale con mucha debilidad, con mucha afectación, en la cual no puede desempeñar una vida productiva que le permita sostener la terapia de sustitución renal. ¿Cómo se está cambiando eso? Bueno, con una estrategia integral de abordaje del paciente renal, que nos permite desde el sistema de salud el poder ir dándole solución a estos pacientes que ya tienen afectación, identificar con mayor celeridad aquellos que pues tienen algún grado de afectación para tomar medidas pertinentes y disminuir el progreso, pero también a través de otros participantes que son desde el aspecto educativo, desde el aspecto laboral,
que le deben de generar la conciencia de la población para tener una salud renal importante, hidratarse bien, el tema regulatorio a nivel de diferentes aspectos como el tema de agricultura, el tema cultural que también es importante. Entonces todo esto forma parte de la estrategia de mejora para el paciente renal. Pero evidentemente como sistema de salud nos compete dar respuesta a aquellas poblaciones que ya están viéndose afectadas por eso, tomar medidas de prevención también lo estamos realizando, pero sobre todo ahora ponemos a disposición la terapia que tiene mejores resultados en el tema de la insuficiencia renal y eso es el trasplante renal. Muchas gracias. Gracias. Se incorpora el diputado Reinaldo Carballo. Diputado Ortiz. Gracias, diputado presidente de la comisión. Ya que también uno de los colegas que me antecedió me recordó también, señor ministro, trasladarle, aprovechando la ocasión, la solicitud de las comunidades de fe organizadas en acción de que le pueda recibir en su despacho. Hay un proyecto que ellos necesitan, especialmente la población del distrito de Acajutla. Hay una necesidad de cobertura y de la construcción de un hospital. Un hospital que la misma comunidad ha gestionado con la alcaldía, el terreno y también una importante cantidad de dinero, $86,000 si no mal recuerdo, y también la donación por parte del sector privado para efectuar la misma construcción. Le pido también, así como otros colegas acá, pues le han agradecido por interponer sus buenos oficios, pues yo le solicito también, señor ministro, en nombre de más de 6,000 personas que han firmado esta petición y tantos otros que podrían ser beneficiarios, que pueda reunirse con estos líderes de comunidades para poder dialogar sobre este tema. Se necesita nada más la anuencia del Ministerio de Salud para poder incorporar ese hospital, que están los recursos prácticamente pues a disposición, al menos en gran medida, para que se pueda incorporar a la red pública de salud. Y en nombre también de todas las personas que podrían ser beneficiadas, pues le pido su anuencia en recibirles, ¿verdad? Y pues nada más quiero finalizar mi intervención diciendo que en relación al tema del presupuesto no me siento satisfecha con las respuestas que usted me ha brindado en esta mañana. Queda claro que es la primera vez en muchos años que el presupuesto de salud se reduce, aunque han habido importantes aumentos en los últimos años, pero es la primera vez que también tiene una importante reducción. Se han negado los despidos de personal de salud que ha participado en la marcha, cuando es un hecho público y notorio que precisamente han sido despedidos de esta manera muy irregular trabajadores que han participado en la marcha. Y también cuando he preguntado si dentro de la clasificación de plazas el personal técnico incluye personal de atención en salud, pues en parte me lo admitió, que incluye personal de laboratorio, otro tipo de personal de apoyo a la atención en salud, pues evidentemente también incluye médicos, ¿verdad? Y es la mayor parte de las plazas que se están reduciendo. Por lo tanto, como le digo, no me siento satisfecha con las respuestas, pero creo que es importante tener la oportunidad de hacer estas preguntas en el marco de la discusión de este presupuesto. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada. Definitivamente veo que quizás fue difícil pues que nos pudiéramos entender, porque todas las preguntas que usted me hizo me parecerían que le di una respuesta diferente a la que usted está mencionando. Pero sin embargo lo vamos a tomar en consideración. Le repito, el presupuesto nunca antes en salud ha incrementado tanto como lo ha hecho en estos últimos 4 años, 590 millones versus 360 millones que incrementó en 20 años. Creo que fue muy claro en decir que el personal médico, pues definitivamente especializado, médico y técnico en las áreas de salud, es la principal
parte o prioridad que se está realizando, pero esto no quiere decir que no se puedan omitir situaciones de incumplimiento de la normativa, que yo creo que eso es la regulación normal para cualquier institución. Sin embargo, déjeme decirle que todos los esfuerzos, como le repito, lo que nos está llevando como prioridad es la población, y para poder alcanzar eso se necesita hacer mucho más eficiente. El presupuesto de salud jamás ha sido un presupuesto amplio. Yo le voy a poner un dato para que usted lo tenga en consideración, pero prácticamente en el año 2004, por ahí, en esa fecha, el presupuesto de salud era menos de 400 millones, 390 millones. Eso es lo que cuesta un hospital de tercer nivel. Entonces, si el presupuesto de salud para todo un año eran 390 millones, bueno, en los años recientes, tipo 2016, el presupuesto de salud eran 600 millones. Entonces, definitivamente es totalmente, pues, una gran diferencia y rotundamente no tiene congruencia con lo que usted está resumiendo. Sin embargo, respeto su análisis y le digo que tenemos como prioridad hacer lo humanamente posible por cuidar de la salud de la población. Sin embargo, todo esto es un proceso en los sistemas de salud, no es inmediato, lleva pasos a seguir, y creo que los resultados que hoy usted está viendo al tener las vacunas del sistema totalmente gratuitas que se implementaron hace años, esa ley para el cumplimiento nunca, pues básicamente se cumplió la ley y ahora se pone a disposición para toda la población. El tener equipamientos radiológicos en los cuales ya no tengan que ir al sector privado a pagar un estudio de resonancia, de tomografía, el hecho de poder tener equipamiento para disminuir las moras, eso quiere decir, o es una muestra muy importante de cómo se está tratando de avanzar paso a paso. Como repito, como sistema de salud nos hace falta todavía bastante por recorrer, y esto definitivamente no hubiera sido así si desde el inicio pues el sistema de salud hubiera tenido un mayor apoyo en el presupuesto, y no fue el caso con 390 millones, que prácticamente es lo que hoy cuesta un hospital, y eso era lo que se le asignaba básicamente a todos los salvadoreños. Entonces creo que es muy importante recalcarlo. Sin embargo, vamos a tomar en consideración todos los puntos que usted me acaba de mencionar. Muchas gracias, diputado. ¿Alguna participación adicional? Diputada Callejo. Gracias. Señor ministro, ¿de cuánto fue el presupuesto asignado el año pasado? 1.200 millones. 1.200 1.262 millones. Ok. Aquí hay una cosa que el ministro de Hacienda lo explicó bastante bien. Sin embargo, pues sí, uno decide lo que quiere entender. Y cuando se hacen preguntas, lo cierto es de que yo le puedo hacer una pregunta, usted me la puede responder, pero si yo no quedo conforme con su respuesta, yo tengo todo el derecho a no quedar conforme con su respuesta. Y si yo me quiero responder solita, lo que yo quiero que me responda, pues me respondo sola, no le pregunto. Eso por un lado. Lo otro es que cuando se ve el listado de plazas existentes, no todas las plazas están asignadas a una persona. Y muchos de los ministerios realmente en la vida real vivimos de lo que se conoce en la ejecución presupuestaria de las famosas economías salariales. Las plazas que no están asignadas a una persona se convierten a final de cada mes en una economía salarial que luego cada quien va moviendo, porque realmente así se hace. Y muchas veces, cuando no se termina de ejecutar algún proyecto de inversión, hay un arrastre que hace Hacienda casi siempre por ahí del mes de agosto, septiembre, que no es que se deje desfinanciado algo, porque si algo ya está contratado, evidentemente ya tiene un financiamiento asignado y se está ejecutando. Pero si no se terminó ese proceso de asignación, por tanto, no, de contratación más bien, por tanto no tiene asignado nada, por tanto no se ejecutó, entonces se arrastra y se reconfigura antes de que termine el año fiscal, porque entendemos todos que el año fiscal en El Salvador inicia del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año. ¿Qué es lo que a nosotros como país nos ha pasado? Que yo creo también de que es muy fácil quejarse sin querer realmente dar bien la información. En el sentido que nosotros como país, lo que hemos estado haciendo durante
los últimos 30 años y la deuda, de hecho, que acabamos de refinanciar con los bonos que aprobamos para la emisión de bonos que aprobamos en la plenaria pasada de esta semana, es precisamente deuda externa que nosotros venimos arrastrando de hace más de 30 años. O sea que no es deuda reciente. Y lo que sucede es que nosotros hemos estado pidiendo prestado para pagar el gasto corriente. Eso quiere decir como que usted le saque de una tarjeta de crédito para pagar la otra tarjeta de crédito y después saca de esa otra tarjeta de crédito para pagarle el mínimo a la otra tarjeta de crédito. Usted no está reduciendo su deuda, no está pagando realmente, se está engañando. Y eso es lo que nosotros hemos estado haciendo como país, nos hemos estado engañando. Y hemos estado pidiendo prestado para gasto corriente, es decir, para pago de salarios, para pago de electricidad, de agua, de luz, de internet, etc. Además de toda la corrupción que también estamos pagando. Porque, vaya, solo los 311 millones que le han agarrado a Funes, eso también lo estamos pagando porque alguien se lo llevó, alguien se lo gastó, alguien se operó con ese dinero. ¿Vea? Entonces, eso también lo estamos pagando. Ahora bien, tenían asignado en 2018 390 millones de dólares para todo el sistema de salud. Ahora son 170 millones los que tenemos asignados para el ramo de salud. Pero si hay un arrastre, y eso va a pasar en todos los ministerios, les digo desde ya para que se vayan preparando, ¿verdad? Va a suceder en todos los ministerios, ya lo explicó el ministro de Hacienda. Pueden ir a buscar la conferencia de prensa cuando él vino y trajo el presupuesto general de la Nación, la propuesta. Él explicó que hay una reducción de un aproximado de un 15% de los presupuestos en casi todas las carteras de Estado, a excepción de salud, educación y seguridad, que no se toca más del 3% del presupuesto en general. Cuando nosotros aprobamos financiamientos, estos préstamos externos con bancos internacionales, lo que nosotros estamos aprobando es el financiamiento directo de proyectos de infraestructura. Es decir, nosotros con los préstamos para crecer juntos, los préstamos para salud, para educación, van directamente a financiar un proyecto de infraestructura, un proyecto de inversión. No van a financiar gasto corriente. Hay una gran diferencia cuando usted presta porque va a invertir, y se la pongo así para una familia salvadoreña. Es una gran diferencia cuando usted presta dinero para invertir, para poner un negocio, que cuando usted presta dinero para pagar la tarjeta de crédito. ¿Sí? Uno es inversión y otro es consumo, gasto corriente. Es lo mismo con nosotros, solo que aquí han estado pidiendo dinero prestado para pagar la tarjeta de crédito, para pagar los compromisos políticos que muchas veces se han traducido lastimosamente en plazas. ¿Por qué? Porque la mayoría de los ministerios pueden trabajar con la cantidad de gente que tienen. Hablo de gente, personas que tienen una plaza asignada, un contrato asignado, pueden trabajar con esas personas. Y lo que sí se va a arrastrar son todas aquellas plazas que no tienen a una persona asignada, o sea, que no está ahí trabajando directamente, que no está, son todas las vacantes, plazas vacantes. Eso es lo que se va a hacer, un arrastre, y solamente se van a aprobar aquellas plazas completamente necesarias que se van a tener que justificar, y por supuesto que van a tener que ser aprobadas, y eso también es algo que el ministro explicó. También el presidente lo explicó en su momento, en su discurso del 15 de septiembre. Lo explicó. Todo el gobierno va a tener que restringir gasto, no inversión. Aquí no se está restringiendo inversión, y creo que eso es una de las cosas más importantes para entender. Y también es importante decirlo de frente, y es importante no tenerle miedo a poder decir, sí, miren,
nosotros hemos estado financiando gasto corriente. Terrible, porque lastimosamente para ordenarse siempre hay que pasar por este momento, pero yo sí creo de que va a ser positivo para todos. Ahora bien, si las respuestas, hay personas a las que no les gustan las respuestas, bueno, ni modo que se contesten solas, ministro, porque ¿qué vamos a hacer? Entonces, yo de verdad estoy bien agradecida por todo el trabajo que usted encabeza este ramo, pero no solamente es usted, es el Seguro Social, son toda la red hospitalaria también privada que también se ha puesto a disposición para apoyar. Vemos también que la población está teniendo una mejor atención, no es perfecto, pero forma parte de lo que tenemos que arreglar todos juntos como país. También el hecho de que la gente se sienta empoderada para poder denunciar cuando ha sido víctima de malos tratos y que esa denuncia tenga sentido y tenga efecto. Porque si solo denunciamos y no investigamos qué pasó, si se siguieron los protocolos de salud o no, si de verdad, o sea, si solo es un malentendido o que yo me sentí mal, porque también es bien sensible ir a un hospital. Nadie va a un hospital porque quiere ir a pasear. Vas a un hospital porque te sentís mal. Vas a un hospital porque pasa algo. Estás nervioso y alguien tiene que tener la responsabilidad de lo que está pasando. Y eso también es entendible porque es un momento vulnerable. Pero ahora también la gente puede poner sus denuncias y se puede determinar si en verdad hubo un maltrato, una malpraxis o qué ha sido lo que ha pasado. Incluso a veces, lo hemos escuchado un montón de veces en redes sociales, sobre todo, de organismos que quieren desestabilizar y que quieren hablar simplemente mal, por ejemplo, de Nacer con Cariño, en donde andaban diciendo de que ahora ya nadie va a poder hacer una cesárea porque está prohibida en la ley, por ponerles un ejemplo, que es una de las cosas que yo más he escuchado, que ahora está prohibido que los doctores te toquen. No es cierto. Hay cesáreas que están indicadas y esas cesáreas indicadas se tienen que hacer. Depende de cada paciente. Lo que sí se ha quitado es que ahora por comodidad del médico, porque se va a ir de vacaciones, te indican una cesárea. Eso es lo que se ha quitado. Entonces, y también el respeto de que cada mujer y cada niño van a nacer de la manera en la que eligen. Y que a veces es posible y a veces no. Pero esas son las cosas que se van arreglando con protocolos. Pero también nadie está hablando, por ejemplo, de que El Salvador es país ejemplo en Naciones Unidas de todo el trabajo en salud materno-infantil con lactancia materna. Nadie está hablando de eso. Entonces, tenemos mucho que mejorar, sí, pero también hemos avanzado mucho y no reconocer uno sin reconocer lo otro tampoco es justo. Entonces, son más de 1.170 millones de dólares los que vamos a invertir. Es un porcentaje bien importante para nuestro país, que por supuesto vamos avanzando, que claro que estamos tratando de que vengan mejores tecnologías a nuestro país, por supuesto que, y ya el hecho de que la red sea completamente gratuita, que la gente no tenga que pagar un centavo por eso ya es una gran bendición que no estamos reconociendo de la manera muchas veces justa en la que deberíamos de reconocerlo. ¿Hay trabajo por hacer? Sí, hay trabajo por hacer. ¿Es nuestra responsabilidad hacer ese trabajo? Sí, es nuestra responsabilidad hacer ese trabajo. ¿Lo vamos a lograr en un año? No, no lo vamos a lograr en un año, pero por eso mismo es que el derecho a la salud es un derecho programático, muchas veces entendido como un derecho de mínimos, porque lo que uno pone es una línea base y de esa línea base no puede bajar, solo puede subir. Entonces, que en nuestro país muchas veces no tenemos el dinero o los recursos para atender, por ejemplo, a los niños quemados y se tienen que enviar a Estados Unidos muchas veces, o incluso no podemos atender algunas operaciones, unas cirugías que son demasiado especializadas porque no tenemos los recursos. Tal vez sí tenemos a los médicos, pero no tenemos todo el recurso, y también se sale a atender esas emergencias fuera. Es también parte de un trabajo coordinado y de la confianza que como país estamos logrando en el mundo, y eso también es importante recalcar. Así que yo no lo veo como una pérdida, yo lo veo como una oportunidad de arreglar la casa desde adentro y de funcionar
Hay sistemas de salud que tienen muchísimo menos de lo que tenemos nosotros y son ejemplos en el mundo. Puede que no les guste, pero por ejemplo el sistema cubano es reconocido en todo el mundo porque está enfocado en la prevención. Y tienen muchísimo menos de lo que tenemos nosotros, pero muchísimo menos. Y tienen más población adulta mayor, más población que tiene más enfermedades crónicas no transmisibles, tienen muchos más problemas, pero funcionan. No quiero decir que vamos a llegar a esos niveles de escasez, pero lo cierto es que con gestión del conocimiento se puede hacer muchísimo y sobre todo en la rama médica. Gracias, señor ministro, gracias por su trabajo y gracias a todo el personal médico que yo sé que está haciendo una gran labor ahí afuera. Gracias. Muchas gracias, diputada. Voy a transmitir las felicitaciones a todo el equipo del personal que está haciendo todo lo necesario por cuidar a la población. Diputado Mulato. Bueno, quiero ser muy breve. Creo que me sumo a lo que la diputada Sueci Calleja menciona y creo que, ministro, bienvenido y gracias por todo el tiempo que se ha tomado y las respuestas que nos ha brindado. Yo creo que, miren, en materia de salud, y si hablamos en materia de desarrollos constructivos, comercio, servicios, aquí sucede algo. Si nosotros queremos enfocar y mejorar el servicio en materia de salud, es atención ciudadana, pero ¿qué es lo que ha estado demandando por muchos años la población? Una excelente atención, y hablo hace más de 10 años, hace más de 20 años. Los médicos, los especialistas no pueden trabajar con las uñas. Deben trabajar con un equipo moderno, capacitado. Deben tener hospitales, clínicas de salud a la medida de esos tiempos. ¿Y qué es lo que ha estado sucediendo en el pasado? Yo recuerdo perfectamente cuando en más de alguna ocasión el Ministerio de Salud, el Seguro Social también tenían algunos clínicas, hospitales en condiciones deplorables, cuando se recibió allá por el año 2019 ese gobierno del presidente de la República junto al ministro de Salud y todo su equipo. Creo que está más que claro que la población ha visto cómo esta inversión que se está desarrollando en materia de salud, bien lo explicaba, en 4 años son más de 500 millones de dólares los que se han podido invertir en equipamiento y una serie de proyectos importantes en reconstrucciones de hospitales, clínicas, en fin, hasta más que claro. Sin embargo, en materia de personal, creo que no podemos hacer todo a la vez. Tenemos que ir paso a paso. Si nosotros vamos a invertir y rescatar el sistema de salud, como bien se explicaba, no puede ser de la noche a la mañana. Hay que invertir en equipamiento, en modernización, en infraestructura. Y eso no es menor. Pero si nosotros nos ponemos únicamente a velar solo por el personal, también lo que va a pasar es que vamos a necesitar también un recurso, equipo. Yo creo que el pueblo salvadoreño eso lo debe tener muy claro. En 4 años se han hecho maravillas con un sistema de salud y partamos que los primeros 2 años el gobierno del presidente de la República no tuvo una asamblea que ha estado trabajando de la mano del gobierno y el gobierno no contó con una asamblea permanente. Básicamente tenemos 3 años y medio de una asamblea que ha trabajado apoyando a este, digamos, nuevo gobierno y nueva atención ciudadana. Así que por mi lado, ministro y todo el equipo de salud, muchísimas gracias por el trabajo que han desarrollado y quería dejar en claro también que la población sepa de que hay un paso a paso que ustedes han venido trabajando por el largo de algunos años. Gracias, diputado. Bueno, tal vez solo para reforzar un poco con datos y no relatos. En el 2001 el presupuesto del Ministerio de Salud era de 222.41 millones de dólares. ¿Se acuerdan lo que pasó ese año, verdad? Aparte de los destinatarios, los terremotos. Y a pesar de eso, a pesar de que muchos hospitales se dañaron, porque sí se dañó la red de hospitales, a pesar de la tragedia, se subió a 231.99 para el 2002, es decir, hubo un aumento de 9.5 millones de dólares. Ni siquiera fue lo que se robó Paco Flores. Ni siquiera eso. Todavía le faltaba medio millón.
Aquí lo pueden ver. Entonces son cifras, o sea, esto es algo fáctico. Cómo interpretemos las cifras será otra cosa. Pero aquí están las cifras, esto es algo fáctico. Cuando llegó al presidente Nayib Bukele, el presupuesto era de 668.19. En el 2021, es decir, ya cuando esta nueva asamblea, el presupuesto se subió a 1.037 millones de dólares. Es decir, hubo un aumento de 279.71. Entonces aquí están las líneas. Aquí las he dibujado yo con una regla artesanal. Pero esta es, y eso que no está en proporción. Porque esta proporción no es lo mismo de esto. Pero aquí está la línea que dejó Arena. Y aquí está la línea que dejó el FMLN. A mí me extraña que solo hayan venido a preguntar el presupuesto de salud. Porque también el presupuesto de seguridad bajó. Pero hay gente que no le interesa que el tema de seguridad siga. Es decir, hay gente que está interesada en abrir las cárceles, en que vuelva el problema de inseguridad. Es decir, ya lo han dicho públicamente. Pero el tema de seguridad no vinieron a decir nada. Pero es una cuestión de lógica y nadie me va a dejar mentir que hasta hace unos años veíamos a las patrullas empujándolas con los policías detrás. Eran guarolas. Literalmente guarolas con las que protegían a los salvadoreños. Yo creo que algunos se alegraban de ver a los policías con botas destrompadas, a los soldados con botas destrompadas, con hierros oxidados de armas. Me acuerdo un diputado, Rodolfo Parker, que decía, le van a comprar los juguetitos al presidente. Decía, busquen la frase, no me la estoy inventando yo, los juguetitos del presidente. Decía. Evidentemente se necesitó en aquel momento hacer una inversión fuerte para equipar a las fuerzas de seguridad, que ahora no tenemos ese gasto. Es decir, primero porque, gracias a Dios, la estrategia funcionó, y eso también es algo fáctico, y ya de alguna manera, digamos, solo es el mantenimiento de las patrullas, de las armas, del equipamiento con las que nuestras fuerzas de seguridad trabajan. Pero el tema es que el presupuesto ha bajado. Pero ya se garantiza el funcionamiento, aún con un menor presupuesto. Es como que me vinieran a decir con el Hospital Rosales, este año el Hospital Rosales tuvo tanto presupuesto y el otro año va a tener menos. No se garantiza la funcionabilidad del Hospital Rosales. Pero evidentemente este año se ha invertido más, o los años que el año pasado y este se ha invertido más porque se está construyendo el área de consulta externa. No significa que porque el otro año el Hospital Rosales tenga asignado menos fondos, no va a funcionar, porque está la construcción del hospital. Entonces yo creo que cuando uno ve las cifras, evidentemente hay cosas fácticas y hay cosas que uno puede buscar un análisis de las cifras. El presupuesto en general del país ha aumentado. El presupuesto general del país ha aumentado. Incluso si lo viéramos en términos de reducción, este presupuesto es superior al del 2023, en el que también hubo un aumento. Entonces, creo que no hay que dejar de lado que, a pesar de todas las críticas que intentaron por todas maneras, hasta me imagino con esa red de medios que tienen, de decir que este país estaba quebrado, de que no funcionaba el área fiscal, la recaudación ha mejorado. Y eso es el tercer cosa fáctica que estoy mencionando aquí. La recaudación fiscal ha mejorado. ¿Cuántos impuestos hemos votado nosotros en esta comisión? ¿Cuántos nuevos impuestos? Ni uno. ¿Cuántos nuevos impuestos? ¿Cuántos a los impuestos le hemos aumentado a los impuestos ya existentes? Ni uno. Es más, yo de lo que me acuerdo de esta comisión es que hemos hecho exenciones. De eso sí hemos hecho. Y aún así ha mejorado la recaudación fiscal. Y eso es porque va creciendo la economía, gracias a Dios, por mucho que otros hayan dicho que estábamos ya quebrados y no sé qué, y salían los grandes analistas y todo lo demás, y que la red de medios super soriana, que era eran hechos reales, casi que palabra de Dios, no pasó. Y la recaudación, como repito, fiscal ha aumentado, lo que ha permitido que el presupuesto, y por cierto, las proyecciones, cuando se hace un presupuesto, se hacen en base a proyecciones, han sido muy modestas, han sido reales.
Así que yo creo que la obligación de nosotros es como cuando uno tiene un hogar, porque este país es nuestro hogar. A mí me pueden aumentar el sueldo, puedo ganar más, tanto mi pareja y hoy, y por lo tanto hay más recursos en el hogar. Pero eso no significa que yo voy a dejar las luces encendidas. No significa que voy a malgastar los recursos, que voy a dejar perder alimentos en la refri. ¿Qué es lo que nos está pasando con este presupuesto? Gracias a Dios los ingresos han aumentado, pero nuestra posición es, o en lo que acompañamos al Ejecutivo es que los ingresos deben de ser más eficientes. Así que, bueno, con esto cierro, ¿verdad? Gracias, ministro, por su asistencia, gracias a su equipo técnico que lo acompaña. Creo que hemos tenido el tiempo suficiente para discutir sobre algunos puntos, así que le agradezco entonces su participación. Gracias por visitar nuestro canal, suscríbete para mantenerte bien informado.